y les voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Cómo estás, Melissa? Ya te vimos por ahí. Muy bien. Ok, en la clase de hoy vamos a ver el medievo, el musical, ¿va? Y la clase que viene vemos el Renacimiento. Ok, para entender el medievo son varios siglos, entonces hay que empezar como a entrenar la mente en cómo nos vamos a acomodar temporalmente, qué significa digamos, cada manifestación artística o cada periodo. Y para eso, ahorita antes de pasar a los mapitas, les hice esta línea del tiempo. Ok, el medievo como tal inicia en el siglo V, aquí lo pueden ver, y va a terminar aquí, en el siglo XV, ¿va? O sea, son 10 años, bueno, 10 siglos. El medievo inicia con la caída del Imperio Romano y va a finalizar con la caída del Imperio Bizantino o el descubrimiento de América, dependiendo los autores, ¿va? Dependiendo de quién estemos leyendo. El medievo también se va a dividir en 3 periodos. Es la Alta Edad Media, que es al inicio, la Baja Edad Media, en donde vamos a encontrar entre el siglo X y el XIII su mayor apogeo. ¿Ok? Después, bueno, aquí se los puse porque vamos a estarlo trenzando también con el Renacimiento. Aproveché para poner esta en la línea del tiempo. El 400 y el 500, el 500. El primero va a corresponder al siglo XV, que es el 400, se da en Florencia, y el 500 va a corresponder a Roma, y es en el siglo XVI. Acá nos vamos a empezar a confundir un poquito más porque va a tener que ver, el llamar una obra, esto es del 400, no va a tener que ver nada más con la fecha, sino con los estilos, ¿va? Para eso también nos van a servir ahorita los mapitas. Entonces, bueno, me voy para acá, es que los tengo que mover un poco. Para poder entender un poco estas dos clases, vamos a basarnos en esto, o sea, las bases de la ideología occidental. Esto empieza con el judaísmo, después vamos a tener casi a la par el cristianismo y el catolicismo para bajar hacia el luteranismo. Es importante porque si ustedes ven en las imágenes a mano derecha tenemos unas que ustedes dirán, ah, sí, lindo, muy lindo, y a la izquierda otras. Ok, las de mano derecha corresponden a las mismas zonas geográficas. Y si no son tal cual la misma zona geográfica, pertenecen al mismo imperio. Es decir, la de arriba es una imagen del Renacimiento en Venecia, que fue parte del Imperio Bizantino. ¿Ok? Lo que tenemos a la izquierda es una imagen del Renacimiento florenciano y una imagen de una virgen del Imperio Romano. ¿Esto por qué? Porque los estilos de color van a seguir siendo una tradición y se van a heredar. Las escuelas occidentales y orientales se van a notar muchísimo en el tipo de pintura a través de los siglos, ¿va? Y bueno, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo como bases, porque a partir de este momento la religión, ay Dios mío, quieren entrar. Moni, muy bien. Bienvenida, Moni. Bueno, a partir de este momento, todo se va a volver religioso. Todos nuestros temas. Si ustedes recuerdan, la clase pasada hablamos de que al menos tenían como esta situación de que eran muchos dioses y la cuestión de la paideia y buscar como una realización en varios
grados de la vida, filosófica, matemática, geográfica, etcétera, ¿no? Bueno, cuando inicia el medievo, todo se manda al carajo. Y es como de, bueno, nos vamos a centrar en la religiosidad. El primer periodo del medievo va a ser el paleocristiano que ustedes ven aquí, del 300 al 700 después de Cristo. No lo veo. ¿No lo ven? Entonces, ¿cómo le hago para ver esa imagen? ¿Nadie la está viendo? Yo sí. A ver, la voy a dejar de compartir. Tienes que mover abajo, ya ves que salen unos puntitos, Violet. 3 puntitos deben de salirte. Ahí está. Espérame. ¿Ya? Ahí está, el medievo y el renacimiento, clase 4 y 5, dice. Primero. Ok, entonces. Ahora no veo nada. ¿No ves? ¿Cómo? El medievo y el renacimiento. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está. Pero nada más dice el medievo y el renacimiento, no veo nada más. No Ahorita lo va a cambiar. Ya lo cambié. ¿No te sale? Me sale, ahí está Carlomango, Sí. no, perdón, las cruzadas, romántico, gótico, el medievo. Ey, ahí mero. Ahí es Ok, ya. Ok. Entonces, bueno, lo que les contaba es que del 300 al 700 vamos a encontrar el periodo paleocristiano. En esta parte todavía los seguidores, los cristianos, los seguidores de Cristo, tenían que esconderse. Entonces va a ser un arte muy, muy simple, muy sencillo, con base en el símbolo, ¿va? En la simbología. Después, en este periodo del 1000, bueno, del 700 al 1000, vamos a encontrar el románico y del 1000 al 1453 más o menos, el gótico. El imperio bizantino o el estilo bizantino va a tomar toda esta línea temporal, ¿vale? Es decir, tenemos todos estos siglos en donde el imperio va a ir forjando su estilo, que además se va a compenetrar también con los estilos persas y el islam. Después tenemos aquí más o menos del 1000 al 1492, que es como cuando es descubierto América, la temporalidad de las cruzadas, que va a ser importante porque nos va a determinar cuáles van a ser como el tipo de artesanía que se va a realizar o la búsqueda que se va a hacer por las reliquias de Jesus Christ y sus seguidores. Y obviamente va a haber también, pues como todo en la vida, manufactura de ellas, ¿no? Ahora sí me voy a regresar a los mapitas. Okay. Mientras en esta parte en el Imperio de Occidente vamos a tener distintos estilos y va a haber una modificación, ¿sí?, constante de la sociedad. De este otro lado la vamos a tener, pero va a ser más paulatino, más pausado. Esto es el Imperio Bizantino, ¿ok? Esto va a ser parte del Imperio de Roma de Occidente. Pero llega esta parte increíble que son las invasiones bárbaras, y maravilloso porque fue un avance para el arte. Les puse un mapita donde después de que pasa esto, después de que se mueven todos y van para allá y para acá, llega esto, ¿va? Estos van a ser como en un sentido establecido de estas culturas bárbaras. No sé si todos pueden ver ahí que está el reino de los visigodos, los suevos, francos, los burgundios, ostrogodos, los vándalos, los gépidos y otros pueblos. ¿Sí? No, yo no veo eso. Tómalo. A la izquierda. ¿Alguien más? Yo sí lo veo. ¿Todos lo ven? No. Viole no lo ve. ¿Alguien que me le pueda asesorar? Porque no sé cómo sucede en el Viole, celular. porque moviste la pantalla. A ver, espérame. Ay, Nosotros te esperamos, mami. Estás moviendo la pantalla, Viole.
No, no, estoy viendo cómo quito esto que dice Imperio, digo, Océano Atlántico, es un mapa. Ah, te sale el otro mapa, pero ya no te Ahí sale el está, otro. ahí ¿Por está. qué? Ya, ¿Será ya me problema de salió uno internet? nuevo. Reinos bárbaros, dice. ¿Reinos bárbaros? Ah, Sí. sí. Reinos visigodos, ya Ah, los es que suevos, lo hace ver turcos, burgundios. agrandado y ahí se quedó atorada la Ah, imagen. perfecto. Ay, perdón, plebes. No, ¿cuál perdón? No, al contrario, o Estamos Toledo. sea, se supone aprendiendo que todos todas. tienen que ver, exacto. Ok, ustedes pueden Adelante. ver cómo están asentados todos estos puntitos, son todas estas culturas, y va a ser importante o relevante porque van a traer a esta parte del occidente de Europa otros estilos, maneras más botánicas y otras formas de ver el mundo, de manera que el cristianismo y el catolicismo se van a empezar a tejer con otras culturas. Además, la manera de vivir va a ser completamente distinta, va a ser feudal, ustedes saben, había un señor, es decir, llegan estos pueblos bárbaros y en cada ciudad o en cada punto, no solamente el punto que ustedes ven, sino muchísimos puntitos más, va a haber un señor encargado, que después va a ser el señor feudal. Los granjeros le van a decir, oye, pues hazme paro, porque entre todos estos que vemos aquí se van a agarrar a madrazos unos con otros, ¿no? Entonces, oye, hazme paro para que a mí no me ataquen, y de esa manera crecen los feudos, crecen como las ciudades amuralladas, y nos cambia como toda la percepción de la vida. Ok, Game hasta of Thrones. por completo, por completo. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, mensaje. Y ahora les voy a compartir este otro. Ay, muy. Nos vamos para acá, para la línea del tiempo. ¿Todos la ven? Sí. ¿La ves, Violet? ¿Edad media? Edad Ujú. media. École. Ok. Entonces, el paleocristiano. No vamos ahora a ver las características. Digo, se desarrollan las primeras temporalidades, como en el siglo V, son por completo limitados, son... En el Imperio Bizantino también vamos a tener esta idea de la iconoclastía o de buscar más la representación que la belleza. Y esto lo vamos a ver por completo en todo el arte medieval. ¿Recuerdan lo que les decía de la pintura romana, que ya habían conseguido la perspectiva y la profundidad? Pues bueno, que en el medievo lo volvemos a perder porque aquí lo importante va a ser la religiosidad y el símbolo, lo que significa. Esta es una catacumba. Como ustedes ven, los colores son muy primarios en el sentido de que están hechos con elementos naturales. Quería ver si alguien más iba a entrar. No. Va a haber basílicas. Estos van a ser los primeros, digamos, centros ceremoniales donde se van a congregar los fieles. No es como tal lo que buscaban, por ejemplo, en otro tipo de religiones, como en el Islam, pero se van a adaptar los católicos y los cristianos. Ok, ay, ¿por qué no? ¿Por qué no avanza? Ahí está. Este va a ser como el estilo de las primeras basílicas del paleocristiano, muy sencillas, todavía no tienen poder, todavía no, otro tipo de religiones, otro tipo de culturas van a sobresalir y catolicismo y cristianismo no. Los sarcófagos. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas habíamos visto cómo se enseñaron a narrar a partir de, esto sería un alto relieve? ¿No? Entonces, lo mismo, ya sean capítulos de Jesús o capítulos de la historia del personaje que falleció y que se está buscando reconocer, se va a plasmar en los sarcófagos paleocristianos. Mientras tanto, en Bizancio, bueno,
el arte bizantino va a durar, les digo, toda esta temporalidad, varios siglos, se va a ir consolidando, y lo interesante con ellos va a ser su trabajo en mosaicos y sus colores. ¿Por qué? Porque mientras vamos a perder en el occidente un poco esta finura que ya se había ganado, acá se va a sobresaltar, y les digo, está permeada del Islam además. Por otro lado, también es interesante porque, ejemplo, en la parte del Imperio Bizantino, congregan 3 continentes, que es Europa, Asia y África, y se congregan también varias religiones, ¿no? El catolicismo, el cristianismo y el islam, por lo menos. Y el judaísmo, 4. Entonces van a ser centros culturales bastante ricos, incluso un poco más, digamos, permisivos, e incluso, ¿cómo se llama? Como más relajados en una cuestión de multiculturalidad, porque en el occidente de Europa no vamos a tener eso. Cuando el Imperio Bizantino tiene su florecimiento, en el occidente vamos a tener, por ejemplo, la Santa Inquisición, ¿no? Paris speaks the Spanish Inquisition. Ok. Entonces, bueno, en el Imperio Bizantino vamos a tener ya construcciones monumentales. Esta es la mezquita de Santa Sofía, que ahora es un museo, pero funcionó para albergar no solamente al Islam, sino también al cristianismo. Entonces es una iglesia multicultural. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí. Se construyó en varias partes. De hecho, al inicio fue solamente esta parte que ustedes pueden localizar aquí, donde está la cúpula, y se han ido añadiendo partes incluso por estos costados, porque cuando se hace la construcción no se midió el peso de la cúpula, y entonces se empezó como a abrir la construcción, y le han tenido que ir frenando con más muros alrededor, pero ha de ser fascinante verla. Yo no la conozco y me encantaría conocerla. Sí, Renata. Oye, Cas, es como, como hay una mezquita en Córdoba, por ejemplo, que también, o sea, está inmensa, pero en un principio pues albergó, claro, la cultura islámica, y después en el centro, o sea, en vez de pues de derribarla, la quisieron mantener, pero que ya no representara al mismo Al Islam. al Islam, sino en el centro construyeron como una sección cristiana. Entonces, está padrísima porque, bueno, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque la parte que pertenece como al Islam está impresionante, o sea, porque yo nunca había entrado a una mezquita y se ve como súper oscura, está así como, los arcos, todo aparte como súper bien mantenida, y de pronto, o sea, empiezas como que a encontrar la luz y estás en el centro, que es la parte que pertenece al cristianismo, y bueno, al catolicismo. Y bueno, no sé si es como algo así como en esta, o si esta es como solo del Islam. No. De hecho, o sea, albergó las 3 culturas, no, las 4 culturas. Y en algún momento perteneció nada más, sí, perteneció al Islam, pero todos también el cristianismo tuvo que ver con Santa Sofía. Y esto va a pasar sobre todo en las culturas mediterráneas, más, por ejemplo, en Turquía, y también en España, sobre todo más como al sur, y por acá Mónica no nos dejará mentir, que tuvieron, por ejemplo, previo al medievo, del bajo medievo, tuvieron invasiones árabes. Entonces la influencia árabe es muchísima, ¿no? O sea, simplemente Toledo también contiene las 3 culturas, y también fue base de la Inquisición, pues,
Pero puedes ver también estas mezquitas que son como híbridas, ¿no? Porque sí o sí tenían que convivir en algún momento todos con la adoración a quienes ellos decían. El asunto en Occidente va a ser realmente cuando llegue la Inquisición, porque se va a imponer el no querer ni el Islam ni el judaísmo, y entonces matar a cuanto persona que no pensaba como ellos, y vámonos, ¿no? Se los echaban pues, Oye, a Kat, las mazmorras. ¿en dónde dijiste que estaba esta mezquita? Esta está en Turquía, en Istambul, Mm, ok. y es Santa Sofía. Hay una serie buenísima, por los que empezaron a decir que de las series y tal, que se llama La Catedral del Mar, está en Netflix. Es sobre cómo Ay, hicieron ya, la Catedral del Mar buenísimo. en Barcelona. Entonces Sí. también ahí les empieza como a hablar de estos momentos históricos. Ok, el mosaico también va a ser súper importante en el Imperio Bizantino. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de los romanos y cómo trabajaban con estos mosaicos que eran de 4 milímetros, o sea, unas cosas así chiquititas? Ok, pues en el Imperio Bizantino se van a perfeccionar, y esto tiene que ver también porque esta influencia también griega y romana va a llegar hasta acá, ¿va? Recuerden que van a ser como lo mismo, pero no van a ser iguales. Y la decoración mural, lo que les digo de los colores es que los murales se pueden construir con el mosaico o con pintura, y va a haber se va a explotar por así muchísimo los colores verdes, los tintos, los dorados. Se va a buscar en el arte bizantino bastante la representación, en el sentido, ellos van a ser los primeros que no van a querer a un Dios crucificado, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué mostrar a Jesús en la cruz si eso es un delito y además es una tortura, y lo hacen con personas que fueron ladronas o que fueron malas, ¿no? Y Jesús no fue malo. Entonces ellos buscan en todo el arte bizantino, lo que vamos a encontrar va a ser mucho glamour, mucho oro, muchas monedas van a tener un muy buen trabajo en la moneda de oro, y representaciones de la Virgen y de Jesús en este tipo, ¿no? O sea, siempre como dando su palabra o en el esplendor de su trabajo como, pues sí, como Mesías. El trabajo en miniatura también va a ser así como espléndido en el Imperio Bizantino. Hay que tomar en cuenta que ellos lo pueden desarrollar durante del 300 al 1400 y cacho. Hola, bienvenida. Y el trabajo los códices en miniatura van a ser los primeros libros que van a ser como portátiles. Recordemos que el trabajo de los escribas es relevante incluso desde los egipcios. Lo mismo va a suceder acá. Aquellos que se dedican a la vida religiosa y al estudio van a tender a saber leer, escribir y poder traducir códices y hacerlos, ¿no? Y los códices miniatura también van a tener un buen trabajo a la hora de pintar. Ya podemos ver aquí también un poco el estilo de la pintura, ¿no? Que es muy, muy plano. Insisto, la religión nos dio para atrás en el avance pictórico que se había ganado en Roma, pero después lo vamos a recuperar. Ok, el arte románico no se llama así solo porque esté como del otro lado de Occidente, del Imperio Romano, sino porque también va a tomar ciertas estructuras a las que se va a querer como agarrar, ¿no? Occidente. ¿Por qué? Porque ya va a estar permeado de estas culturas que vimos en el mapita, de todos estos puntitos, es decir, ya llegaron los ostrogodos, los visigodos, o sea, ya hicieron chile, mole y pozole con todo el continente. Entonces, bueno, en este estilo, para que más o menos también nos vayamos como ubicando, no temporalmente, pero sí como culturalmente y visualmente, por lo que hemos visto en la televisión, es cuando los monjes tienen que moverse de un lugar a otro, ¿va?
Entonces la construcción se tuvo que perfeccionar. ¿Por qué? Porque los monjes salían y tenían que buscar las posadas o tenían que buscar otros monasterios para poder ser alojados en lo que ellos podían llegar a Roma, ¿va? Porque todo monje tenía que ir en algún punto de su vida religiosa hasta allá. Entonces nace, digamos, como un fulgor por crear monasterios, crear templos para poder recibir a las personas. Y también crear posadas para alojar a aquellos viajeros que no necesariamente tenían que ser monjes, ¿va? El estilo tiende a ser muy de fortaleza, como lo pueden ver aquí. De hecho, no sé si te acuerdas, Viole, los templos que vimos en Toulouse, algunos pertenecen a este periodo que tienen como estas paredes muy octagonales y hacer como muy, muy altos y las ventanas muy, muy altas, en el sentido de que no vamos a encontrar ventanas abajo, sino arriba, y algunas puertas estrechas. ¿Por qué? Porque van a evitar los saqueos y van a evitar que la gente que no es bienvenida y que está en las cruzadas, pues no se pase, ¿no? Perdón, previo a las cruzadas. Pero de todas formas va a haber varios saqueos en los monasterios, porque además van a ser quienes vayan cuidando las riquezas. Paréntesis cultural aquí en el románico. Aquí todavía no existía el banco, pero cuando empiezan las cruzadas van a ser la primera concepción del banco gracias a los cruzados. Ahorita me voy a acordar del nombre porque tiene el nombre de así se llamaban unos de los narcos, los caballeros templarios. En fin, ok, gracias a los templarios. Bendita cultura. Entonces, ellos, para no perder sus riquezas, empiezan a aportar como una especie de cheques para cuando lleguen a otra ciudad donde hay templarios les puedan cambiar por dinero. Entonces, ellos van a ser los primeros en tener esta concepción del banco. Y bueno, estas construcciones, como les digo, son más como un estilo de fortaleza. Para no viajar con el dinero, ¿Cas? Sí, así es, para evitar que los robaran, porque tenían que ir de Tierra Santa hasta Francia. Entonces, llegaban, por ejemplo, al primer lugar donde estaban no sé, si estaban en Jerusalén y tenían que ir hacia Francia, en algún momento tendrían que haber parado, no sé, sí, en el norte de Italia, ¿no? Entonces, ahí había ya un centro de los templarios, entonces ellos llegaban con su cheque y lo podían cambiar por otras cosas de oro. Y cuando tenían que trasladar todo, lo hacían como en convoy para poderse cuidar los unos a otros. Pero si iban solapas, pues no, iban con su chequecito y vámonos, para evitar los robos y los asaltos, ¿va? Entonces, bueno, este va a ser como nuestra especie de fortaleza, monasterio, etcétera, en el románico. Aquí tenemos ya una especie como de llamado al gótico, pero todavía estamos como en una parte muy, muy, muy alejada. Pero ya vemos los primeros rosetones, pero seguimos viendo estas paredes que tienden más a cuidar que a dejar a que alguien llegue. ¿Me explico? Ok. ¿Se acuerdan cuando vimos también que la escultura, tanto en Roma como en Grecia, fue maravillosa? Aquí lo volvemos a perder. ¿Por qué no? Entonces, la escultura al inicio, al ser religiosa, en esta parte del imperio, va a buscar lo mismo que en el bizantino, nada más que va a ser un poquito más rudimentaria o brusca, ¿no? Entonces, lo que se busca es que sea el símbolo, pero no se está cuidando las formas del cuerpo, como lo vimos con los griegos,
ni la perfección y la magnificencia que tenían los romanos. Entonces aquí dicen, bueno, lo importante es que signifique, ¿no? Y aquí tienen el ejemplo. Entonces va a haber muchísimas vírgenes del periodo románico que no va a corresponder la perspectiva, por ejemplo, de su tamaño con el niño Jesús, ¿no? O sea, ni los rostros, incluso como pueden ver aquí, en este que tenemos de Jesús en la cruz, ojo, aquí ellos no van a tener tanto problema con tener a Jesús crucificado. Y esto va a ser un parteaguas también para el pensamiento cristiano y el católico. El católico va a jugar o va a apostar, mejor dicho, por un Dios que sufre y tú, alguien está... Meli. Melissa, no, esto ya es el románico. En este lado de Occidente, donde se va a volver completamente católico, va a tender a, perdón, estaba viendo el chat, a un Dios que sufrió y a ti, feligres, que sientas culpa por lo que sufrió tu Dios. Mientras que en el cristianismo o en el lado de Bizancio van a ser... esto comprende, ahorita te lo voy a pasar, estamos entre el 700 y el 1000 después de Cristo, pero lo Tienen tengo en el el PowerPoint. PDF. Ajá, que les voy a Tienen el hacer llegar. PDF. Ujú. En el lado cristiano, o que se va a quedar con esta idea cristiana, va a dejar de un lado como esta cuestión del sufrimiento y va a evitar las imágenes así, ¿vale? Entonces acá no vamos a tener problema y vamos a ver que se va a explotar muchísimo y estamos nosotros muy acostumbrados a esto porque de esta cultura venimos, ¿no? Y estas vírgenes, que les digo, no tienen como perspectiva, pero lo que quieren representar es esta madre amorosa que tiene a su hijo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos alto relieve y detalles en bajo relieve, como lo pueden notar, que van a estar más, digamos, no solamente no hay proporción, sino que se nota muchísimo este retroceso, ¿no? Lo que buscamos es significar. Yo significo esto, ¿no? Soy un símbolo de esto. Poco a poco, mientras nos vayamos acercando más al gótico, se va a ir perfeccionando y vamos a ir viendo, como pueden ver aquí en esta imagen, un mayor detalle en la escultura. La pintura, y aquí vamos a hacer un pequeño zoom. La pintura pierde por completo la perspectiva. Ustedes pueden notar que los colores son más opacos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, lo que podemos ver en el Imperio Bizantino, que les digo que nos va a dar ya un parteaguas para el resto de la evolución de la pintura y sobre todo de los pigmentos. Aquí, si ustedes ven, nuevamente, es un dibujo plano. Los rostros, se ha perdido, por ejemplo, esta perspectiva incluso del cuerpo que ya habíamos tenido en Roma. Aquí no existe. Volvemos a lo mismo, todo es significado. Esta otra pintura que tiene un poquito más relación también con el Imperio Bizantino, en la cuestión de cómo se representa a Jesús, más como... Sobre madera, ¿verdad? Casi no te escucho. Te cortaste, Viole. Pero tú échale otra vez, mana. Que eran como retablos. Sí, ¿Ya me oyes? sí, ya te escuché perfecto. Retablos, ¿no? Mencionaste. Sí, Sí. de hecho, tanto en la parte occidente como en el norte, lo que se va a buscar muchísimo es el retablo porque nos va a facilitar la vida a todos. Cuando llega la cuaresma, pues sí es la cuaresma, ¿no? Y sí, el periodo de los 40 días, sí se le llama cuaresma, ¿no? Ok. Sí. Sí.
Cuando llega la cuaresma, generalmente estamos acostumbrados a tapar las imágenes, porque se supone que es como todo este periodo de guardar, no solamente en el sentido de no comer carne y de estar como haciendo como una